ahora sí. ¿Cuál era una característica del triángulo, chicos? Que es una figura geométrica. Ya está. Esa es la primera característica que debemos saber. ¿Qué más? Que se forma. O sea, yo al triángulo lo puedo formar. O sea, hay diferentes tipos de triángulos, ¿sí? Al unir con segmento, o sea, AB es un segmento. Justamente acá dice eso. A esos laditos se le llama segmentos. ¿Cuántos hay? 3. AB, BC y AC. Son segmentos de recta. Esto ya habíamos aprendido en nuestra primera temita. Vamos a repasarlo pronto, antes del examen. Segmentos de recta. 3 puntos no colineales. ¿Qué será eso? 3 puntos no colineales. Mis puntos son los llamados vértices. Cuando me hablan de puntos, son los vértices. Cuando me hablan de segmentos, son los lados. A, B y C. Ya, mis. Entonces sería este y este. Exacto. A ver, mis, otro tipo de triángulo. Bueno, este de acá se clasifica. Todavía no vamos a ver eso. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Clasificación, que nos había comentado su compañero Joaquín, isósceles, equilátero. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Hoy día vamos a ver algunas propiedades de los ángulos. Por ejemplo, chicos, si yo tengo este punto y este punto, puedo formar otro triángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son no colineales, como dice acá. ¿Y qué cosas son colineales o no colineales? Bueno, colineales significa que están en la misma línea. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Bueno, si colineales es que están en la misma línea, no colineales sería que no están en la misma línea. Es como la definición, en la misma línea. ¿Cómo no entiendo otra vez? Ya, vamos a hacer el ejemplo de cuando fueran colineales. 3 puntos colineales serían estos, mire, 1, 2, están en la misma línea. Profesora, pero eso no me forma un triángulo, no, porque cuando tú los unes, ¿qué vas a formar? ¿Un segmento. Ya. Entonces, como no quiero que estén en la misma línea, no los pongo en la misma línea. Acá, por ejemplo, este de acá. Vamos a llevarlo más abajo. Ya, mis. Ese de ahí, ¿son 3 puntos no colineales? No, pero a mí yo veo que este de acá con este sí está en la misma línea. Este con este sí está en la misma línea, mire. Bueno, pero los 3 no tienen que ser colineales, los 3 juntos. 2 sí pueden, el otro no. Este también es colineal, este es lineal, mire, en la misma línea. Sí, pero te estoy hablando de que los 3 no pueden. O sea, 2 sí pueden y los otros 2 también pueden. Ahora los unes, 1, 1 y 1. Y formaste un triángulo. ¿Okay? Ya está, mis. Ahora, ¿dónde va a encontrarse la región interior de un triángulo? Adentro, ¿cierto? Adentro. No va a estar afuera. Exacto. Los órganos internos del ser humano, ¿dónde están? Dentro. Adentro. Estar dentro, no van a estar afuera. Entonces la región interior es, ¿qué entiendo por región? No entiendo qué cosa es región. Bueno, la región es el espacio o el área que delimita un triángulo. Ahí vamos por el tema de área, pero no lo vamos a complicar ahorita porque área lo vamos a llevar nosotros todavía después. Nos faltan unos 4, unos 5 temas para recién empezar a llevar áreas. Entonces, primero, enfoquémonos solamente por esto. Esto de acá es una definición. Estamos todavía en el tema de definición del triángulo. Entonces, un momentito. Muy bien, entonces tenemos región interior, que está dentro del triángulo, y región exterior, que está fuera del triángulo. ¿Alguien me dice, por sus conocimientos previos a geometría, qué cosa es este N? ¿Qué cosa es el N? O sea, esto de acá, esta figura más o menos paralelográmica o rectangular que está por acá. Todo esto. Eso es N, pero ¿qué cosa es eso? ¿Alguien recuerda? No sé. Por ahí me han dicho, por ahí me están escribiendo. Yo sé que N vale es natural o algo así, ¿no?
Números naturales, no, ese es en aritmética, en conjuntos. Acá tiene otra connotación. ¿Recuerdan qué cosa es n? Creo que al inicio no hemos llegado a hacer esto. Hicimos el punto, el segmento, el rayo, pero creo que no hicimos. Eso de acá se llama plano, chicos. ¿Saben por qué está así? Porque un triángulo es una figura de 2 dimensiones. No entiendo. Un triángulo, chicos, como es una figura de 2 dimensiones, está en un mismo plano. Imagínense una hoja bond o su cuaderno, la pizarra o una mesa, y ahí ustedes si dibujan un triángulo, ¿se puede dibujar? ¿Sí o no? Sí, yo agarro y lo dibujo. ¿La pizarra lo puedes dibujar? Sí, porque el triángulo es una figura de 2 dimensiones. Miss, y si yo quiero dibujar un cubo, ¿se acuerdan de un cubo? Ese cubo Rubik que usan. O quiero dibujar un cilindro o un cono, un rollo de papel higiénico es un cono, por ejemplo. No, un rollo de papel higiénico es un cilindro, por ejemplo. ¿Puedes dibujar un cilindro en la pizarra? No se puede. Ya me iba a dejar test. Sí, después. Entonces, ¿por qué no se puede, profesora? Porque es una figura de 3 dimensiones. En cambio, el triángulo solamente tiene 2 dimensiones. Eso es algo que podríamos colocarlo, ¿ok? Vamos a colocarlo por acá. Un triángulo es una figura de 2 dimensiones. Chicos, y si es de 2 dimensiones, ¿cuáles son esas dimensiones? ¿Se acuerdan? Largo y ancho. Uy, 2 dimensiones. Y que se encuentran entonces en un plano. O sea, los triángulos están en un mismo plano. Exacto. Cuando tú unes esos 3 segmentos, unidos por los 3 puntitos no colineales, se encuentran en un mismo plano. Vamos a ponerle mismo también a la palabra. Pero no pueden estar en planos diferentes. Generalmente no, chicos. Generalmente las figuras de 2 dimensiones se encuentran en el mismo. Ya está. Ya entonces ya entendí que esta cosa, el bordecito nada más es el triángulo, lo de adentro es región interior, sería región triangular, y lo de afuera es la región exterior. Listo. El plano, recuerda, es infinito. ¿Eh? El plano no es solamente esa cosita que está acá. Esa es la idea de un plano. Pero el plano es infinito. Es igual que la recta. La recta es bueno, es la unión de puntos infinitos en una misma línea. Es lo mismo. No puedes dibujarlo, pero puedes dar una representación como está ahí. Ahora, respecto a la región exterior, hay hasta en esta figura. Si mi triángulo tiene 3 lados, entonces, ¿cuántas regiones exteriores va a tener? Bueno, tiene solamente una región exterior, pero lo que hemos hecho acá es clasificarla respecto a los lados. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces, chicos, nos van a pedir en algún problema, se ubica un punto en la región exterior relativa a BC. ¿Dónde lo vas a ubicar tú? ¿Dónde es BC? Acá es BC, el punto. Por acá, no. Como es exterior, tiene que estar fuera de acá. Pero como es relativa a BC, va a estar por aquí, por ejemplo. Por acá. Si te dicen relativa a BC, no lo vas a poner acá, pues, ¿no? Ese sería AC. Entonces, esas regiones están delimitadas por los segmentos. Lo que tú tienes que observar es a los puntos, y luego ver, si este es el punto A y el punto B, esta es la región exterior relativa a. ¿Cuál es, Miss? Todo. O sea, todo esto de acá hasta allá, mira. Todito, hasta el infinito. Ah, ya, pero eso no lo vas a dibujar en ningún lado, ¿no? Solamente dibujas una idea y una proporción relativa. No vas a dibujar todo el triángulo. Y miren, aquí nos habíamos quedado sin escribir. ¿Qué tipo de triángulo era? ¿Recuerdan? Yo les dije que este de acá era 90. Todavía no vemos esa clasificación, pero ese es un triángulo rectángulo. Ya lo vamos a ver la próxima. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Por tu silencio, imagino que sí.
Miss, ¿y al final para qué nos sirven las regiones en el triángulo? Ah, ya, las regiones nos van a servir para hallar las áreas, pero eso todavía, como les comenté, era un tema que no vamos a llevar por el momento. O sea, eso lo vamos a hacer después. Lo que vamos a usar ahora sí son los lados. Por ejemplo, para hallar el perímetro. ¿Qué cosa es el perímetro, chicos? Si te dicen, a ver, hay una granja por ahí, hallemos el perímetro de la granja. ¿Qué haces para hallar el perímetro de una granja? La suma de sus lados. La suma de eso, exacto. Y el perímetro de ella, cuando hay un accidente de repente, ustedes ven que la policía va y dicen, acordonan el perímetro. ¿Qué tienen que hacer? Cerrar el perímetro. ¿Cómo lo cierran? Donde ocurrió el hecho, el accidente. Para que nadie entre y altere las cosas, ¿no? De repente ha habido un Las evidencias. homicidio, ha habido un homicidio. Agarran con esa cinta amarilla y bueno, no envuelven, sino le ponen en donde está el bordecito, ¿cierto? Entonces, a todo ese borde se le llama perímetro. Cosa era, como dijimos por ahí, es la suma de los lados. O sea, el perímetro es una cantidad. Exacto, chicos. El perímetro es una cantidad. ¿Cuánto? O sea, depende de lo que quieras medir. ¿Un perímetro de una granja puede ser 2 metros? No, pues no tiene sentido. Una granja, imagínate, donde están los animalitos, un perímetro sería unos 1000 metros, podría ser. Hasta muy chiquito, creo, ¿ah? Unos No, 20.000, no, sí, 20.000, bueno, eso ya es una chacra, ¿no? Ya. Un poquito más grande, de repente, 3.000 metros de perímetro. Pero el perímetro de tu cama, ¿cuál sería? No va a ser 3.000 metros. Mides tu cama, a ver, más o menos son 2 metros, acá es 1,20 m. Unos 6 metros será. Tarea ahí el perímetro de tu cama. ¿Qué más? Donde estás sentado ahorita y donde está apoyado tu celular o tu laptop, es una mesa. 50 ¿Cierto? centímetros. Nadie está en la cama, ¿no? 50 centímetros es el de la mesa o el de la cama. El de mi silla. El de la silla. Ya, tú tienes que tener un centímetro. Yo no tengo centímetro ahora. Puedes agarrar la regla y también medir. Si tienes una regla de 30 centímetros, al toque. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tiene perímetro? En realidad, varios objetos tienen perímetro, chicos, ¿no? Tú toma todo, mide cuánto mide, bueno, pero es una figura diferente, ¿no? Vamos a hallar en este caso solamente las figuras triangulares. En casa, si yo no tengo casi nada de forma triangular, lo normal es la forma cuadrangular, ¿no? Por ejemplo, la cama, la ventana, la puerta, todas esas cosas. Entonces es más difícil hallar triángulos en nuestra vida diaria. Pero el perímetro es para todo, chicos. ¿Ah? No es que, el perímetro lo tienen los triángulos y los cuadrados. No, el perímetro es para todos. En este caso, lo que estamos haciendo es hallar de una región triangular. Un triángulo. Ya no estamos hallando de un cuadrado, no. Estamos hallando de un triángulo. Es el contorno de la región triangular, es decir, el triángulo que lo limita. Recuerden, el contorno de la región triangular es el triángulo. Solamente el triángulo es el contorno. Ya. Entonces, la parte de amarillito nada más, ese es el triángulo. Entonces, ¿cómo hay un perímetro? Sumando. Sumas A más B más C. ¿Qué cosa es este 2P, profesora? No entiendo. Este 2P es cómo se define, bueno, no se define, sino cómo se denota. Es la notación. Así como el triangulito ¿Cómo pequeñito. se grafica? El triangulito pequeñito, ¿qué significa? Triángulo ABC. Ya. Este triangulito es la notación. Igualito. Ese 2P significa perímetro. O sea, cada vez que tú veas 2P en algún problema, es perímetro. O sea, si yo pongo 2P, ¿Qué dijo que significaba el pequeño triangulito? 2P significa perímetro. Esa es la denotación. ¿Primero? Perímetro. Perímetro. Acá está. No, perdón, mira, acá está. Yo decía que significaba el P con el El que mide. triangulito. El P con el triangulito. Abajo. Sí, ese. Si el perímetro es 2P, ¿qué será el P?
acá está abajito también. Ahí solo que no lo moví la imagen. Ahí dice, el 2P es el perímetro. ¿El P solito cómo se llama? Ese litro. Área, ¿verdad? Área. Semiperímetro. Ah, O sea, el perímetro es 2P. Y si yo le saco la mitad de ese perímetro, un reemplazo de perímetro. exacto. O sea, ¿en algún problema me van a pedir el semiperímetro? Sí, te pueden pedir el semiperímetro. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio chiquito. Esto lo subimos. Ah, no puede ser. Ya, esto lo subimos. Ya está. A ver. Ese es un triángulo. Mide 2, 5 y 6. Ya. Y me dicen que hay el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? La suma de los lados. ¿Cuánto es la suma de los lados? Perdón, en 13. 13, ¿no? Ya, ahora me piden P. ¿Qué cosa es P? El semiperímetro. ¿Qué cosa sería el semiperímetro? Es la mitad del perímetro, nada más. Entonces divido Ah, en... sí, pues, ¿Cuánto sería? 6,5. Exacto. 13 medios o 6,5. Nada más. Simple. Pero no se puede dividir. Ya, si no se puede dividir, lo dejas en fracción o lo sacas y lo haces en decimal. Y si sí se puede, lo divides entre dos. Nada más. ¿Esa es la definición? Sí, esa es la definición. ¿Qué es el perímetro? Es el contorno de una figura. ¿Cómo se halla? Se calcula sumando las longitudes de sus lados. ¿Listo? Ah, ya. ¿Y cómo se halla el semiperímetro? Lo mismo, pero ahora lo divides entre dos, nada más. Acá está. A más B más C, entre dos. Ya. A ver, otras consideraciones teóricas que me dicen. Aparte del perímetro, aparte de las regiones, aparte de cómo se limita el triángulo y aparte que está en el mismo plano. ¿Qué cosa? Otras consideraciones teóricas. Tiene medidas, exacto. Porque ya habíamos hablado de los ángulos, ¿no? Los ángulos son unas figuras también que nos indican o que están conformadas por dos rayos. Ya pero ahora los angulitos en un triángulo existen, sí. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Por la misma palabra, triángulo. 3 veces un ángulo. Entonces, ¿cuántos ángulos internos tiene un triángulo? 3. 3. Ya. ¿Y cuántos ángulos externos tiene un triángulo? 3 3. también. 3 también. 2, 3. Y con esos triángulos lo que vamos a hacer son las propiedades. Y con esos ángulos es que vamos a hacer las propiedades. Exacto, entonces 6,5. Ya está. ¿Qué cosas son esas letras raras? Esas letras son letras griegas, alfa, beta y phi, que ya habíamos visto antes también en los ángulos, y X, Y y Z. Con eso de ahí, chicos, nos vamos al primer teorema. A ver, hoy día vamos a demostrar el primer teorema al menos. Les voy a dejar los ejercicios para que ustedes vayan avanzando, ya saben. A ver, el primer teorema que me indica. Dice, en todo triángulo, la suma de sus medidas de sus ángulos, la suma de las medidas de sus ángulos internos es igual a 180. Ya. ¿Cómo demostramos esto, chicos? Fácil, con lo que ya habíamos aprendido más antes. ¿Qué cosa es eso? Ángulos entre paralelas. ¿Cómo demostramos esto? Yo quiero demostrar que la suma es 180. Entonces, lo que tengo que hacer es ubicarlo. Este 180 me parece conocido. ¿Recuerdan cuánto vale un ángulo llano? 180. El ángulo llano vale 180, exactamente. Entonces, tú relacionas y dices, esto es esto. Lo que yo tengo que buscar entonces es un ángulo llano. ¿Pero dónde va a haber un ángulo llano? No hay. Lo creo. Si no hay, lo creo. Dime. No, pero yo iba a decir que la suma de sus ángulos te daba un ángulo llano. Exacto. Lo que vamos a hacer acá es la demostración. Es bien facilito, miren. Lo que se hace es trazar una paralela a uno de los lados. En este caso yo voy a elegir este de acá. Ese ladito. Le voy a trazar la paralela. Y al de acá, que me queda phi, lo que voy a hacer es a este ladito prolongar. Y por mi propiedad
de ángulos correspondientes, este alfita se va a ir para acá, por correspondientes, y el beta se va a ir para acá. ¿Qué tipo de ángulos eran estos? Alternos internos. Y ya demostré que todo vale 180. A ver, recordemos este de acá. Recuerden que este de acá